y me llamo Félix Olivares. Y hoy estaremos hablando sobre la inmigración, que es un tema global muy importante y muchos inmigrantes antes de venir a los Estados Unidos tienen la misma ilusión, los mismos pensamientos y mismos sueños de los Estados Unidos. Pero al llegar a los Estados Unidos se dan cuenta de que el sueño que tiene es diferente de la realidad. Aquí estamos con la señora Julia Guerra. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, Gracias. encantado. Igualmente. ¿Qué ilusión le da a usted sobre los Estados Unidos cuando una persona regresa a su país para visitar? La ilusión es que le hacen creer que aquí en los Estados Unidos se consigue el dinero fácil y se consigue en la calle o se consigue como recoge como hojas de palo. Como no tiene que trabajar tan fuerte. No hay que trabajar, que le hacen creer a las personas que no hay que trabajar muy fuerte. No hay que tener fuerza para hacer nada. No. Okay. ¿Y cuál es la dificultad de pedir papeles o permisos para llegar legalmente a los Estados Unidos? La dificultad es que hay que tener documentos legales, hay que tener récord limpio y hay que tener dinero para presentarlo a la inmigración de los Estados Unidos para que le facilite una visa. Y hay que tener familiares o amigos. Y hay que tener familiares o amigos en los Estados Unidos. Okay. ¿Por cuáles razones vienen muchas personas ilegalmente? Porque no tienen el dinero y el récord limpio y no tienen forma de presentar papeles legales a la inmigración. Si no tienen récord limpio ni dinero, no pueden pedir visa. No pueden viajar. No pueden viajar. No pueden No pueden comprar viajar su visa. legalmente y por eso buscan la forma de viajar ilegal. ¿Y cuáles son algunos problemas y obstáculos que encuentran los inmigrantes durante su viaje para aquí, para los Estados Unidos? Los obstáculos son que muchos vienen por la frontera y lo agarra la inmigración. Muchos vienen por túneles. Mayormente los centroamericanos vienen por los túneles y la frontera y lo del Caribe vienen por barcos, yolas o balsas y da frío, lo agarra la guardia costera y se ahogan también. No, sí, eso es horrible. Tiene que pasar mucho trabajo. Mucho trabajo. Más de lo que se imaginaban, ¿no? Sí, claro, mucho más. Muy fuerte. ¿Y vale la pena pasar tanto trabajo para llegar a los Estados Unidos? No, no vale la pena. ¿Y por qué? Porque le hacen creer a uno que el llegar a los Estados Unidos tú vas a vivir una vida de gloria y no es así. Tú pasas mucho trabajo. Y todo va a ser fácil. Creen que todo va a ser fácil y no es así. Okay. Y al llegar a los Estados Unidos, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan los inmigrantes? La dificultad más grande para mí es el idioma. No hablan inglés, no se comprenden con nadie y también si no tienen familiares en los Estados Unidos no encuentran dónde vivir y es muy difícil para conseguir trabajo porque no tienen documentos. ¿Y no es incómodo vivir con un familiar por tanto tiempo? Es muy incómodo porque ya te reciben, sea un familiar o un amigo, te reciben con mucho amor hasta un mes, de un mes en adelante. Si tú no le pagas renta, si tú no le ayudas con la comida o lo que sea, ya te quieren echar para afuera. Wow. Y es difícil entrando a los Estados Unidos buscar un lugar donde vivir. Muy difícil. Si no tienes a nadie. Muy difícil. Si no tiene familiares. Y como te digo, si tienes familiares, te reciben por un mes o dos y ya te quieren echar porque quieren que tú seas quien pague la renta, que compre la comida y todas esas cosas. Ya les molesta todo lo que tú haces. Ya viviendo en los Estados Unidos, ¿qué diferente es la ilusión que tú tenías a la realidad que uno enfrenta?
La diferencia es que hay que trabajar muy fuerte, hay que pasar mucho trabajo y no y que a lo que te han enseñado, lo que te han hecho creer, y no es así. Se pasa mucho trabajo y no les recomiendo a nadie que venga ilegal a este país. Ellos pasan tanto trabajo para llegar a los Estados Unidos solamente para encontrar más trabajo trabajando por nada. Así mismo. Como que la vida se le hace más difícil. Más difícil. Okay. Es como la gente dice en tu país natal, tú trabajas para vivir. Y en los Estados Unidos tú vives para trabajar, para joderte la vida. ¿Es muy cierto Sí, esa frase? sí, muy cierto. Okay. Bueno, muchas gracias, señora Julia. De nada, encantada. Fue un placer. Igualmente. Durante esta entrevista aprendimos que muchos inmigrantes pasan por dificultades extremas para llegar a un país mejor para mejorar sus vidas. Pero la realidad es que cuando llegan aquí enfrentan más dificultades de lo que tenían en su país y encuentran que la vida no era la que pensaban. Por ejemplo, los centroamericanos tienen que pasar por las montañas, a veces pasan por el río, tienen que pasar a veces por el túnel. Y los que viven en el Caribe, por ejemplo, los dominicanos pasan por una yola y los cubanos pasan en balsa. Y tienen que pasar mucho trabajo solamente para llegar a un país que tienen que trabajar más solamente para llegar a nada. Y como dijo la señora Julia Guerra, en el país natal de uno trabaja para vivir, pero en los Estados Unidos uno vive para trabajar. Eso sí es cierto. Hasta la próxima. Yo soy Félix Olivares. Y yo, Cristal Guzmán.